Bueno, y nos corresponde hablar y compartir un poquito sobre la tipología 2, el tipo 2, querido, amoroso, altruista, cariñoso, piel, besos, abrazos, caricias, atenciones, detalles, servicio, complacer, altruismo, pero que ya sabemos que tiene como finalidad obtener el cariño, ¿no? La persona tipo 2 es la persona que entendió que entre más atienda, complazca y se entregue a los demás, va a garantizar de vuelta lo mismo para sí y después lo va a poder exigir y lo va a poder reclamar también. Entonces hay un vínculo de manipulación donde entendemos que el 2 lo que más necesita comprender es que el amor verdadero, el amor que crea buenas relaciones, no es el que tiene reclamos, no es el que tiene quejas, no es el que tiene reproches y cantaletas. Ese es el amor que genera fastidio y alejamiento en las relaciones. El amor que verdaderamente funciona con los seres queridos, que en el fondo es lo que más desea la persona de tipología 2, es el incondicional, en donde te doy la libertad de que tú seas quien tú eres, quien tú quieras ser. Y si simplemente yo quiero hacer algo por ti, lo hago porque se me da la gana, porque me da feliz dar y me hace más feliz dar que recibir, porque el 2 entienda eso y porque lo haga incondicionalmente. Cuando el 2 no tiene la capacidad de ver esto, de entender esto y de conectar con esto, pues desde luego va a ser la persona que va a dañar sus relaciones y va a tener relaciones absolutamente tóxicas. De hecho, la palabra tóxico y tóxica en términos de relaciones de pareja es patente de la persona de tipología 200%. El 2 va a llegar el momento en el que a través de su toxicidad y sus pésimas relaciones, cuando en el fondo es lo que más quiere tener bien, finalmente se nos va a desintegrar. Y el 2 va a encontrar que la gente no lo va a querer, a pesar de que él se esfuerce y se esmere por los demás. Se va a dar cuenta que entre más apegado sea, más la gente le será infiel o querrá estar con otra persona. Porque el que muestra el hambre no come. Eso es una frase que vale la pena que la escuche una persona de tipología 2. Entonces, ¿qué va a pasar con el 2? Por apegado perderá a sus seres queridos. Por miedo al abandono experimentará por parte de sus seres queridos todo tipo de deslealtades e infidelidades, no solamente a nivel de pareja, sino en otros niveles, que eso para el 2 es impresionantemente fuerte, porque el 2 es muy absorbente y muy posesivo en sus relaciones emocionales. Pero llevémoslo un poquito más allá, el 2 también se cansará de tener peleas, conflictos y desazones en sus relaciones. Cuando el 2 que se ilusiona y por ende se desilusiona, espera y por ende se desespera, entrega y no recibe a cambio, y llega el momento en el que entra en ese conflicto y sus emociones explotan como un tanque de gasolina, con esa misma emocionalidad muy digna y muy característica del 2, con esa fuerza y con esa candela y esa explosividad, con toda esa energía y esa gasolina, caerá desintegrado en lo peor del 8. Interesante porque el desempoderamiento del 2 es pelar el cobre, como lo decimos en Colombia, y mostrar lo peor de sí y su lado más oscuro a través de lo peor de la agresividad y de lo peor de la violencia, del deseo de venganza absoluto, del odio y el resentimiento más profundo. Al igual que el 8, he conocido muchas personas de tipología 2 relacionadas con cáncer de colon, y el cáncer de colon lo sabemos desde las 5 leyes biológicas que está directamente relacionado con el odio y con los sentimientos negativos de rabia más profundos acumulados en una persona y nunca sanados y nunca resueltos. Entonces, cuando el 2 se conecta con el odio, todo lo contrario a lo que predica que es el amor, cuando se conecta con la rabia y con la violencia, todo lo contrario a lo que tanto le encantaba predicar, que era la dulzura, el altruismo y la queridura, se da cuenta de su oscuridad y se da cuenta que su oscuridad siempre fue esa. Y fue lo peor del 8. Y una vez desintegrado y cuando toca fondo, necesitará desde luego, habiéndose saturado, conectar con sus dos alas para equilibrar esa emocionalidad, ¿no? Esa emocionalidad tan fuerte y tan explosiva del 2. Y conectar con lo mejor del ala 1. Y cuando conecte con lo mejor del ala 1 tendrá algo muy especial, ¿no? Tendrá la disciplina que el 2 de por sí no tiene. Tendrá la firmeza que el 2 por sí no tiene. El 2, ejemplo, al 2
Quizás esa es la tipología del eneagrama que más le cuesta decir no. Siempre dice sí, pero después termina absolutamente enojado y termina mortificado por haberlo dicho. Entonces, el 2 con el ala uno aprenderá a decir no cuando es no. Y aprenderá a decir no cuando no quiere hacer algo, cuando no quiere entregar algo o cuando simplemente no quiere hacerle un favor a alguien. Y eso lo conectará con la armonía, eso lo conectará con su autoestima, la baja autoestima del 2, ¿no? Por la que siempre está mendigando afecto a través de acciones y a través de complacencias. Entonces con el ala uno desarrollará la firmeza, la disciplina, pero también la organización económica y financiera, dado que el 2 es muy derrochador y es muy dado a la compra compulsiva, compra de una manera emocional, compra de una manera emotiva. Es raro y es curioso encontrar una persona de tipología 2 que sea muy organizada con el dinero, no es tan común, pero casi siempre va a estar asociado al ala uno, casi siempre va a estar asociado con eso. A menos que esté originado en una situación traumática que ese 2 haya vivido en la niñez y sea un acuerdo y una promesa de aquellas inconscientes severa que esa persona se hizo de guardar dinero, de ahorrarlo y de administrarlo bien, desde un trauma, desde un miedo que traiga en la niñez. Pero casi siempre va a estar relacionado con el ala uno que se va desarrollando por el camino. Recuerda que las alas no son espontáneas, ni uno nace con las alas desarrolladas. Son lateralidades que se van desarrollando a lo largo de la vida, a través del esfuerzo, a través de las experiencias y porque necesitamos también equilibrarnos de una u otra manera. Es una invitación para que esto suceda. Entonces, el ala 3 al 2 que le va a entregar, el salir de ese segundo plano, ¿no? Del poner siempre de primeros a los demás, siempre de primero a mi esposo, siempre de primero a mis hijos, siempre de primero a mi familia. Con el ala 3 va a decir, no, un momento, pero es que yo también valgo, pero un momento, ¿y mi vida dónde queda? Un momento, ¿y yo para dónde voy? Y cuando mis hijos crezcan y se vayan, y mi marido y yo ya no nos entendamos o simplemente él muere y parta, ¿mi vida dónde va a quedar? ¿Mi vida en qué va a quedar? Y con el ala 3 el 2 empieza a pensar no solamente en sí mismo, sino también empieza a querer salir adelante, hacer cosas importantes por su propia vida. Empieza a enamorarse de su propio proyecto de vida más allá de sus seres queridos. Y cuando desarrolla algún proyecto de vida, alguna pasión, alguna profesión, alguna habilidad, que muchas veces en el caso del 2 tiene que ver con el baile, tiene que ver con la culinaria, tiene que ver con la pintura, en muchísimos casos está relacionado con este tipo de artes. Entonces el 2 se nos va a integrar justamente con una parte muy especial de él, que tiene que ver con un amor más desapegado, que es su integración en el 4. Entonces con el 3, que es el pensar en sí mismo, y con la fuerza y la firmeza y la disciplina del uno y la organización del uno, va a poder trascender esa emocionalidad y ese relax o relajo en el que vive y va a elevarse, va a madurar y va a trascender a lo mejor del 4, en donde se va a convertir en una persona espiritual. Va a pasar de la emocionalidad visceral a la espiritualidad del corazón y del alma. Va a pasar de la emoción al corazón. Va a pasar de la parte visceral a la parte espiritual. Y sus emociones ya no van a ser melcochudas y apegadas, sino ahora van a ser amorosas, dulces, pero más desapegadas, un poco más incondicionales. Y ahí es donde el 2 en realidad va a empezar a experimentar y a disfrutar de unas relaciones maravillosas, porque ahora le concede y le entrega libertad a los demás. Y eso va a ser fantástico, eso va a ser muy, muy especial. Entonces cuando el 2 literalmente se conecta con sus dos alas y se integra en lo mejor del 4, va a tener una gran predilección por las artes y por la espiritualidad, pero una espiritualidad más desde la meditación o desde el chamanismo, pero nunca va a perder el estilo, es decir, nunca se nos va a volver un hippie. Puede que se vuelva más relax, puede que la mujer tipo 2 pase el pantalón apretado que marcaba sus caderas y marcaba su geometría al pantalón ancho, a la blusa que ya no muestra tanto, se vuelve un poco más hippie chic, se relaja un poquito más, pero nunca va a perder el estilo, porque la persona o la mujer, por ejemplo, de tipología 2,
Siempre le va a encantar verse bella y siempre le va a encantar estar muy bien y lucir muy bien. Verse bien es sentirse bien, que siempre va a suceder eso para el 2. Pero este 2 ya no va a ser tan pasional, sino va a ser más espiritual. Ya no va a ser apegado, sino va a ser más desapegado. Y se va a convertir en una persona más artística en donde encontrará un punto muy especial de realización personal. Y es algo que casi siempre le pasa a las personas de tipología 2. La conexión con el arte, en la medida que va trascendiendo a través del arte, se expande y expresa su emocionalidad, es una forma de conectarse con Dios.